de la lección número 4, el poder de la oración, interceder por otros. Hola, hola, les saluda Sergio y Carol y una vez más estamos aquí con ustedes para hablar acerca de la oración intercesora esta semana. Amén. ¿Cómo has disfrutado esta lección esta semana? Creo que ha sido mi favorita. Del principio de 1, 2, 3, 4 ha sido la más impactante, pero todas tienen su importancia. Ok. Pero ¿Qué te gustó más acerca de esta lección? Bueno, no quiero llegar, porque vamos a explicar ahorita un poco, no quiero darles todo pero lo que más me tocó a mí fue la historia de Daniel, capítulo 10. Me tocó a un nivel muy personal. Que vamos a hablar de eso en solamente unos minutos. Les recordamos que esos videos están siendo subidos a YouTube, al canal de YouTube cada semana. Así que visite, suscríbase y también estamos haciendo entrevistas y conversaciones con otras personas. Y compártanlo. Para edificación, así es, para edificación de nuestro caminar con Jesús. Para ese es el propósito. Amén. Nuestro versículo clave en esta semana es Santiago capítulo 5 versículo 16 y dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa eso de la oración eficaz del justo? Una oración que es elevada al Señor con un corazón sincero. Eso es honesto. importante. Honestidad, sinceridad, transparencia, confianza, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos conversaciones que tienen esos elementos, la confianza, la honestidad, la sinceridad, las conversaciones fluyen mucho mejor y es genuina y sana nuestros corazones y podemos desahogarnos con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Así que la oración, uno de los elementos de la oración eficaz es la honestidad con la que oramos a nuestro Padre Celestial. Amén. Y es necesario la oración intercesora porque tenemos que reconocer y tenemos que recordar de que estamos en una batalla que no es contra sangre ni carne, sino que son contra Satanás, que es contra los demonios del enemigo. Efesios capítulo 6 versículo 12 menciona eso, que nuestra batalla no es ni con sangre ni con carne, sino que son contra los principados, los espíritus, Satanás mismo. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? ¿Por qué es importante decir: Señor, yo sé que la batalla no es contra esta persona, sino que es contra el enemigo? Siento que muchas veces como seres humanos siempre queremos culpar a alguien. Y si nosotros nos enfocamos en realmente con quién es esta batalla entre bien y mal, podemos tener una imagen más cierta en la manera que realmente con quien estamos argumentando, con quien estamos peleando, con quien creamos conflictos, no es con tu madre, ni es con tu padre, ni con tus hijos, ni con el ser humano que te acompaña, pero es ciertamente el enemigo que está enojado y quiere destruir tu vida y a los que estén alrededor. Ok, eso quiere decir cuando me enojo yo con mi vecino, de que su perro se vino a hacer aquí en mi patio. Que por cierto, es muy cierto, la gente se molesta cuando uno anda en su jardín, muy delicados, pero es cierto, exacto, y toman ese, ¿verdad?, argumento ese momento y es triste porque el enemigo está ahí picando. Se han matado personas. Y por muchas otras cosas más sencillas. Se han matado por tierra, por pedacitos de tierra, ¿cierto? Por muchas cosas, pero yo creo que en el trabajo nosotros podemos saber eso, podemos, como digo, relacionarnos un poco o entender un poquito más este problema, de que cuando nosotros tenemos por lo general problemas, nos gusta echarle la culpa a alguien. Fuiste tú, fue aquella, fue aquel es un chismoso, aquel es un esto, el otro, y por lo general no nos echamos la culpa a nosotros. Pero cuando entendemos de que estamos en una batalla espiritual y que Satanás y que el diablo tiene una gran influencia y es el actor
primordial del conflicto en todas las personas, entonces ya podemos tomar un paso hacia atrás y decir, oye, quizá el problema no sea aquella persona, Exacto. quizá el problema no sea yo. Bueno, aunque la verdad que muchas de las veces somos nosotros el problema. Y es por la razón porque ya sea aquella persona o uno le ha dado un espacio al diablo para obrar en el conflicto que está pasando. No, y más triste, podemos entrar hasta en familias, ¿verdad? Que siempre ahí se puede decir más pleno que ahí siempre hay argumentos de confianza y qué triste, porque una cosa que sabemos que el enemigo siempre está atacando a la familia principalmente, porque si la familia no puede estar unida, si la familia no puede tener esa confianza, entonces ilustra que nosotros vamos a sentirnos decaídos. Si no puedo confiar en mi propia madre, ¿cómo es posible que entonces uno como ser humano se cierra y llega a un punto donde, como decimos, queremos echar la culpa, pero no vemos la realidad que el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y de ahí se agarra, y a veces sabe que tu jefe en el trabajo es el que realmente tú estás lista para, y usa al jefe que tenga un carácter porque uno se deja. ¿Y cómo podemos evitar? Ay, ¿cómo podemos evitar? Es exactamente la reacción que tenemos a cuando los conflictos nos enfrentan. Yo voy a decir esto lo siguiente, y es esto. La manera que nosotros reaccionamos al conflicto que estamos teniendo ahora con esa persona, con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, con tu hija, con sea la que sea. La manera en que tú reaccionas al conflicto es un termómetro de cómo está tu relación y tu espiritualidad con Dios. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Okay. Porque si mi reacción es pelear, si mi reacción es contestar, si mi reacción es gritar y hacer más escándalo y venganza, ¿qué más? Crear odio. Crear más conflicto, crear cizaña. La gente hasta llegado a matar. Si mi reacción es esa, eso me va a decir a mí ese va a ser el termómetro para un espejo para decirme, Sergio, ¿es así como tú ves esto? ¿Cómo está tu relación con Dios? Al contrario, lo que la lección nos llama y lo que la Biblia nos llama a hacer es orar por aquella persona. Y encontramos el ejemplo de Jesús con Pedro. ¿Cómo es posible que Jesús ora por Pedro? Wow. Y ora por Judas, sabiendo que ellos, o que él, Pedro, Judas, lo iban a traicionar. No, y tenemos que ver la perspectiva, tenemos que ponerlo como es, ¿ok? Porque siempre decimos nombres, pero aquí la relación que estaba era Jesús y sus discípulos, o como me gusta decir, Jesús y sus amigos. Aquí había una relación, una confianza. Íntima, dormían juntos, íntima. Comían juntos, por 3 años y medio, no se separaban. Pero lo que es ejemplar aquí es la manera en que Jesús trataba, oraba, hablaba con sus amigos, a pesar de lo que sabía que ellos iban a hacer. Y aún así, orar por su amigo, a Pedro, quien lo iba a traicionar, podemos decir, ¿verdad? Que la historia de ustedes conocen. Lo iba a negar 3 veces. Yo no conozco a ese pelado, yo no conozco a este hombre, yo no conozco a ese tipo. Y ese resultado fue parte de ayudar para que Jesús fuese crucificado. Podemos analizarlo en esa perspectiva. Obviamente sabemos que esto iba a pasar y esto es algo que tenía que suceder, pero cuando lo pones en el plato y te das cuenta quién tomó parte de qué, pero no Pedro era amigo de Jesús. Entonces te pones a pensar y todavía Jesús les advirtió y les dijo lo que iba a pasar y aún oró para cuando ese momento llegara ellos estuvieran listos. ¿Será que nosotros podemos hacer eso? Es decir, tú tienes tu amigo, tú tienes tu amiga que es cercana, que le has contado muchas cosas, ¿cierto? ¿Y será que tú puedes llegar a un punto de decir, tarde o temprano, este amigo y esta amiga me va a negar, me va a traicionar, va a hablar mal de mí?
Porque eso es espiritualidad. Y llévalo a un punto más, porque esto pasa en la realidad. Vamos a Es real esto. Que esta amiga, por decir, que llegara hasta llegar a destruir, podría destruir tu matrimonio, podría destruir tu hogar. Y tú te encuentras ahora entre la decisión. ¿Qué es tu reacción? ¿Vas a orar? Que Dios tenga misericordia. Vas a poder orar por ella. Sí. Vas a poder orar por él. Aún de lo que ha destruido en tu vida, lo que ha causado. Estamos hablando de antes y el después. Es algo que... Y esto es lo que hace Jesús, porque Jesús no mira a Pedro como tal. Jesús mira a Satanás en Pedro. Yeah. Jesús mira al diablo en Pedro y le dice, Satanás, apártate de mí. Jesús no ve a la persona y nos llama o nos recuerda de eso. Oye, compadre, Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que tu batalla no es contra sangre ni carne, sino que es contra el diablo. Y cuando nosotros tenemos conflicto, podemos decir, ¿sabes qué? Esto es obra del enemigo. Y yo voy a orar por mí, porque quizá yo le he dado permiso, yo le he dado entrada al enemigo a mi vida, pero también voy a orar por aquella persona que está en este conflicto, para que un milagro, para que Dios pueda interceder. Como intercedió en la historia de Daniel. Y tú, hablando de antes de llegar a la historia de Daniel, cuando nosotros oramos por una persona, por las personas, ¿tú crees que hay una diferencia, que hace una diferencia en nosotros en orar por otra gente? Oh, definitivamente. Que hace un cambio que sí importa, que sí le importa a Dios. Yo creo que sí. Eso es lo que la lección se enfocó mucho esta semana. Y quiero dejarles que realmente Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Y de verdad, uno no solamente ayuda a esta persona que quizá no está muy cerca de Dios, pero cuando uno está orando y intercediendo por otra persona, uno también se beneficia. Y crece espiritualmente. Creces espiritualmente, pero no por esa razón lo haces, pero es tan lindo cómo funcionan las cosas. Mientras que tú ayudas al ser humano, a otra persona, también en la misma manera es como que ellos te están ayudando. Te están ayudando de una manera espiritual y qué bonito crecer más como ser como Jesús. Amén. Así es. Y ahora pasando a la historia de Daniel. Yo creo que la historia de Daniel tiene mucho que enseñarnos a nosotros. En Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14, se nos recuerda de la batalla espiritual que tiene Daniel, que está pasando Daniel. En Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14, dice lo siguiente. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, tu oración, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Aquí se nos menciona una batalla espiritual real entre este ángel y el príncipe de Persia, que es Satanás, porque como un hombre puede ponerle paro a un ángel, ¿cierto? Sino que este príncipe de Persia es un nombre simbólico para describir al diablo, para describir al enemigo. Y hay una batalla donde por 21 días el ángel no puede pasar a darle el mensaje a Daniel. Yeah. Y lo que me encanta es que le dice Daniel, papá, desde que tú empezaste a orar el primer día, tu oración fue escuchada en el cielo.
Y quizás, no sé si a ustedes les suena o lo entienden el concepto, pero es decir que nuestras oraciones no serán contestadas al instante, pero Jesús, Dios, las escucha desde el momento que uno se hinca y ora a Dios con un corazón sincero. Y es lo bello, que muchas veces sentimos que Dios fue un recordatorio, Amén. que Dios no escucha o cómo es porque hay tantas cosas, tanta gente, pero Dios escucha cada una oración de ustedes. Ninguna oración se le escapa a Dios. Y cuando uno se pone a analizar eso, es muy poderoso, es muy bonito, porque aunque uno sienta que a veces Dios no les contesta al momento, crean que a su momento, a su tiempo, Dios va a contestar, de acuerdo a su voluntad. Pero lo más bello de aquí que vemos en Daniel es de que desde el primer día, hace 10 años que has estado orando por esa cosa, o desde la primera vez que te hincas, todas las oraciones que tú has hecho en tu vida, Dios ha escuchado cada una de ellas. Y eso es maravilloso. Ninguna se ha colado, ninguna se ha perdido. Me imagino como una botella llena con un montón de papelitos con todas las oraciones de cada uno de nosotros. Y ahí las tiene Dios. Me llama la atención de que el diablo tiene tanto poder para parar a un ángel. Uh-huh. O sea, cuando yo me pongo a pensar en eso, digo, wow, el poder del diablo, el poder del enemigo es realmente real y es realmente fuerte. Las fuerzas que están ahorita sucediendo, los espíritus entre el bien y el mal, lo que realmente está, las batallas que están conquistando ahorita en este momento que estamos hablando, son reales. Yo creo que si podríamos tener ojos celestiales ahora para ver lo que está pasando en medio de esta conversación, yo creo que el enemigo, cada vez que nosotros hacemos algo para avanzar el reino de los cielos, ¿cierto? Podemos conquistar, hay una batalla espiritual que está pasando, que el enemigo está tratando de hacer todo lo posible para evitar que ese mensaje llegue, ¿cierto? Pero lo lindo es que Miguel llega, conquista, y después de 21 días, el ángel puede entregar ese mensaje. Cuando yo pienso en eso, digo, wow, Señor, realmente me pongo a pensar en la realidad de las batallas espirituales, pero también con la esperanza de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y no hay poder ninguno que pueda llegar, tocar nuestras vidas si Dios nos está protegiendo, ¿cierto? Y también es bonito porque si conocemos a Daniel era un buen amigo. Daniel era reconocido por ser una persona que oraba. Entonces yo siento que muchas veces en la manera que podemos evitar ciertas circunstancias, ciertas reacciones, es ser constante. Daniel era una persona que realmente tenía una relación con Dios, que realmente se hincaba, tenía su tiempo aislado de todas las cosas, toda distracción. De hecho, él fue llevado a la cárcel por orar, por vivir sus creencias. Yeah. Pero aún eso no lo desanimó. Al contrario, lo fortaleció y le dio ese ánimo para seguir peleando esas batallas que a veces nosotros quizá no podemos ver, pero lo que nos enfrenta nomás en lo físico, entre nosotros, entre humanos. Es un buen concepto de aprender lección de Daniel, de que a veces nuestras batallas las vemos como si son cosas que son provocadas por otra gente, pero si realmente vemos más allá, nos damos cuenta que el enemigo pone todo en marcha para que nosotros nos comenzamos a alejar de Dios y para que podamos comenzar a culparnos entre unos y otros. Amén. Me ama, y esto nos lleva al final, que es hablar acerca de interceder específicamente por personas, por ciertas personas. Jesús intercede por sus discípulos por nombre, intercede por personas por nombre, y habla y también nos llama a que hagamos eso mismo el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tú piensas que debemos de interceder por alguien? Yo creo que debemos hacerlo diariamente y no parar y ser constante. ¿Y si es cabezón esa persona y no entiende? Con mucha más razón. Con mucha más razón. Yo creo que la gente que uno realmente no tiene esperanza, que realmente pierde la fe, es la gente que más necesita la oración.
y la gente que más deberíamos estar orando por. Los más cabezones. Los más cabezones. Es que nos lleva un poco a la frustración, ¿no? De orar por alguien que no está... Queriendo cambiar. Queriendo cambiar. Sin embargo, tienes razón cuando dices eso de que son las personas por las cuales más deberíamos orar. Porque me puedo imaginar, porque primeramente la oración intercesora tiene poder. ¿Qué es lo que hace? O sea, una persona que no quiere cambiar, que no quiere nada de Dios, es difícil que el Espíritu Santo llegue a su vida, a menos que alguien le esté suplicando al Espíritu Santo, por favor, yo sé que esa persona no te quiere, pero por favor, ve a esa persona porque yo te lo estoy pidiendo. Y es ahí cuando intercedemos por aquellas personas y muchas de las veces aquella persona tarde o temprano llega a los pies de Jesús y dice, ¿sabes qué? Gracias porque no dejaste orar por mí. Yo tengo un buen amigo, Roberto Prado, allá en el estado de Washington, y él tiene un testimonio, aparte de ser cabezón, aparte de ser todas esas cosas, no es cierto, I love you, bro, I love you. I was like, perdón. Pero, we would love to hear your, nos encantaría escuchar tu testimonio, Roberto. Pero él en una ocasión me comentó, ¿sabes qué? Yo realmente no quería nada con Dios. Pero fue por la oración intercesora de mi madre, de mis padres, que yo pude llegar a los pies de Jesús. O sea, y hay muchas personas en el mundo que dicen, si no hubiese sido por aquella persona que oró por mí, no sé dónde yo estaría. Entonces, tú dices que nuestras oraciones realmente hacia el prójimo hace una diferencia. Absolutamente. Es una manera, y ¿sabes qué? Primera de Samuel dice también, y me llama la atención, Primera de Samuel capítulo 12, y llega al punto de decir que nosotros estamos pecando contra Dios si es que no oramos por otras personas. Wow. ¡Oh! Y nos lleva al concepto que hablamos la semana pasada, de igual cuando uno tiene ese amor hacia Dios, entonces ese amor sale igual hacia los demás. Y parte de amar a los demás es orar por ellos. Es otra manera de mostrarle a la gente y a los demás cuál tanto los amas, cuál tanto los quieres, que lo más importante y lo principal y la razón por qué estás orando es porque queremos estar todos unidos en el cielo algún día. Amén. Yo pienso que hay personas que van a llegar al cielo, se van a acercar a ti y te van a decir, ¿sabes qué? Me acabo de enterar que fue por tu oración que el Espíritu Santo no me dejó en paz. Que el Espíritu Santo nunca se separó de mí. Que el Espíritu Santo no me abandonó en ningún momento. Y fue por tu oración intercesora que eso pasó. Y por tu oración es que yo estoy aquí hoy día. Wow. O sea, es decir, los resultados de la oración intercesora no los vamos a ver todos aquí en la tierra. Muchos de nosotros, la Biblia nos llama y nos dice que muchos de nosotros estamos tirando semillas, que va a haber frutos hoy en día y que va a haber frutos en el futuro. Pero, la oración intercesora es algo que todos podemos hacer. Oh, yeah. O sea, ni hay que pedirle a aquella persona permiso para orar por esa persona. No tengo que salir de mi casa, no tengo que gastar dinero, no tengo que hacer absolutamente nada por orar por otra persona. Simplemente es tiempo con Dios. Y para hacérselos más, yo soy una persona visual para aprender cosas. Uno, imagínese un triángulo y entonces me imagino así intercediendo por esa persona, el nombre aquí, con quien uno y entre Dios y usted, o sea, la persona en medio, o sea, es decir, yo voy a orar por Sergio para que Dios pueda hacer un milagro en su vida. Amén. Yo siempre me imagino como 3 personas trabajando, ¿verdad? Uno ser humano, por quien estoy orando, y Dios haciendo la obra y el milagro en sus vidas. Amén. Y qué privilegio poder ser usado, y es como que estás trabajando con Dios, like, hey, tenemos un... Y eres socio con Dios. Tenemos una cosa similar, un objetivo similar. There you go. Eso es muy bonito. There you go. Así es, familia, así es, joven, así es, hermano, así es, hermana. Le queremos dejar con 4 cosas el día de hoy.
Bueno, 5. 1. Jesús siempre oró y nos llama a que oremos por otras personas. Cosas prácticas que podemos hacer. ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que podemos hacer? 4 cosas. 1 es apartar tiempo y un lugar cada día para orar por alguien. Apartar tiempo y un espacio para orar por alguien que no esté a los pies de Jesús. 1. 2 es pedirle a Dios que le traiga a un nombre a su vida. Decir, Señor, dame un nombre por quien tú quieres que yo ore por. Tercero, hacer una lista de las personas por las quienes tú quieres orar. 3. Y el cuarto, invitar a otras personas para que se unan a tu oración intercesora y a orar por esas personas. Amén. Y sabes, yo creo que Dios ciertamente te usará. Yo creo que ciertamente Dios, el Espíritu Santo, no dejará a aquellas personas por las cuales tú estás orando. Y tarde o temprano tú vas a ver los resultados. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser una década, puede ser un siglo. Pero el Señor obrará porque tú se lo has pedido. Qué bonito. Así que nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga y recuerda hacer 3 cosas. Créelo, vívelo y compártelo. Dios te bendiga.